Cuando se pierde el amor en el hogar. ¿Qué pasa cuando se pierde el amor en el hogar? Estamos hablando de los problemas de los matrimonios. Y el tema de hoy es este tema. ¿Por qué se pierde el amor en el hogar? ¿Y qué hacer cuando ya se pierde el amor? Hablábamos versículos anteriores que el hermano o la hermana, si tiene un esposo incrédulo, muchas mujeres, muchos hombres creyentes han tenido que pelear fuertes batallas con un esposo o un cónyuge, una esposa también, dice allí, con un esposo o una esposa incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? Pues el que no cree en los mandamientos de Dios, el que no quiere entender por qué hay que orar, por qué hay que ir a la iglesia, por qué hay que diezmar, por qué hay que ofrendar, por qué hay que ser dadivoso. Oye, tú no estés regalando tu plata, no estés regalando tu ropa, ¿para qué vas a llevar comida a los pobres? Tú estás loca y nosotros lo necesitamos. Entonces hay un egoísmo porque es incrédulo, no sabe, no quiere aceptar la palabra de Dios, aunque la esposa le explica que hay que amar al prójimo. Pero él dice, no, eso es una locura, es un extremismo, que trabajen. Así están por su maldad. Algo malo habrán hecho, es el karma lo que les ha llegado, dicen, ¿no? Pero el cristiano sabe que si pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye un pecado. Entonces el creyente está en una lucha constante con un esposo, con una esposa que es incrédulo. Y si esta mujer se le da a fumar, o a este hombre se le da por tomar, porque hay mujeres que fuman terriblemente. Y toda la casa está llena de humo y ni el esposo lo aguanta. Pero ese es su vicio, así me conociste y así éramos. Pero el esposo se convirtió, entregó su vida al Señor. Y hay muchas mujeres y muchos hombres llevan años soportando a un esposo, a un cónyuge incrédulo. Y ahora que se convierten al Señor, su pastor o su pastora dice, déjalo, abandónalo, es un impío. La palabra de Dios no te ordena abandonarlo, porque sea impío. Por causa de que sea impío, por el motivo que sea impío o sea inconverso, no te ordena la palabra de Dios abandonarlo. Más bien, el que es pastor, el que es líder espiritual, el que es un hombre, una mujer de Dios, va a motivar a ese creyente a fortalecer sus cimientos, sus columnas, a hacer profundidad en la palabra, a tener conocimiento de Dios, a ganarse el amor, la gracia del Señor con una vida agradecida. Y entonces le va a enseñar a comunicarse con Dios, a hablar con Dios, de tal manera que sea Dios dirigiéndolo a él, por la supervisión de un hombre y una mujer espiritual, para que sea Dios hablándole, para que tenga la dirección de Dios de cómo tratar con ese esposo en ese caso. No puedo generalizar porque hay muchos casos. Una mujer puede estar al lado de un hombre que es borracho, que no es el mismo caso de tener un hombre que es drogadicto, que no es el mismo caso de tener un hombre que es pornógrafo. No es el mismo caso ni el mismo problema que una mujer creyente tenga un hombre que sea extorsionador o ladrón, o que sea un hombre que sea, que robe, que estafe. Entonces no es el mismo caso. Estas mismas mujeres pasan por una situación de tener un esposo incrédulo de manera general, pero los casos y las aplicaciones no es lo mismo. Por eso el pastor, el líder, tiene que tener la sabiduría de Dios para poder dirigir a la esposa que tiene un esposo que es extorsionador. Muy peligroso. El pastor tiene que tener, o el líder o la líder de espiritual que dirige a esa esposa, tiene que tener la sabiduría y la dirección, la comunión con Dios, para poder dirigir a una mujer que tiene un esposo que es lujurioso y que es adúltero y que está con una y con otra mujer. Tiene que tener la dirección de Dios para poder guiar a esa mujer, porque quien va a tomar la decisión no es el pastor o la pastora o el líder o el diácono que le va a decir, tú tienes que dejar a ese esposo. No, ningún pastor tiene el derecho ni la autoridad delante de Dios de separar a un matrimonio. La palabra de Dios le dice, lo dice de esa manera. No habrá hombre que separe a un hombre y una mujer que están casados. Dice que aún, las situaciones legales tienen que darse, pero no hay carne ni sangre que pueda separar un matrimonio. No está permitido, ni por un consejo ni por nada. Tiene que ser un hombre de Dios o una mujer de Dios que dirija ese matrimonio o esa mujer creyente hacia la presencia de Dios para que tomen una decisión.
Pero el consejo general que da el apóstol Pablo dice, si la mujer tiene un marido que no es creyente, y este marido con todos sus pecados encima, puede ser un hombre intelectual, pero corrupto, ladrón que cobra por debajo y estafa en todos sus contratos, pero es un hombre bueno en la casa y tiene una esposa buena, pero es ladrón y la esposa lo sabe y ella se siente mal. No es lo mismo, no es el mismo trato. Por eso los casos de matrimonios lo vemos los pastores que tenemos experiencia. No podemos decir, yo soy una persona capacitada y yo te voy a enseñar, tengo la Biblia y tengo todo. Tienes la Biblia, pero la dirección del Espíritu Santo tiene que ser sobre ti, porque sobre ti será el castigo o la maldición si tú diriges mal un matrimonio y se destruye, sin que tú hayas buscado a Dios. Por eso es importante que nosotros los pastores, antes de dar un consejo, vayamos a la presencia de Dios, vayamos a la palabra, clamemos, oremos y digamos, hermana, la palabra de Dios dice esto, Dios me dijo esto, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Qué te ha hablado Dios a ti? No, a mí no me ha hablado nada, tienes que buscar, te voy a ayudar a buscar, porque tenemos que solucionar esto. Es un acompañamiento que se le da a la pareja. No es solamente que, cuéntame todo tu problema, te escucho 3, 4, 5 horas, que algunos no lo hacen. Y algunos simplemente dicen, espérate, ya hablaste mucho, hermanita, ponte a orar, ponte a ayunar y que Dios lo liberte a tu esposo. Ya tú allá con tu carga. Si ves si te separas o no, es tu problema. Eso tampoco no es estable. Eso no hacen los siervos de Dios. Eso lo hacen los falsos, los lobos vestidos de oveja, los lobos rapaces que se meten como pastores a dirigir iglesias para destruir y maltratar a las familias, a los hogares, sin medir las consecuencias, sin medir el dolor de un niño, de una niña que sufre porque la madre llega llorando y dice, me tengo que separar de ti, ¿pero por qué? Si yo cumplo contigo, no, yo me tengo que separar de ti. Casos que yo he atendido, mujeres llorando. Mi pastora me ha dicho que deje a mi esposo. Digo, ¿pero por qué? Porque es inconverso. Y que yo tengo que bautizarme si no voy a perder la salvación. Y eso es, claro, el bautismo es importante. La salvación es importante. Pero te tienes que separar para eso. Que si no se casa contigo, tú no te bautizas y pierdes tu salvación. ¿Y habló ya tu esposa con él? No. ¿Ya se reunieron como matrimonio? No. ¿Tu esposo desea hablar con ellos? No le han invitado y él sí quiere hablar. Pero tú que has decidido que lo voy a dejar y voy a obedecer a mi pastor. Porque mi pastor es mi pastor, tengo que obedecer a mi pastor. Porque si no, ellos velan por mi alma, pero no velan por tu matrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa clase de líderes que hay un montón que se hacen pastores, que se hacen líderes y no tienen ni respaldo, ni estudio, ni vida espiritual, ni testimonio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quiénes son tus líderes. La palabra de Dios nos enseña que no podemos separar matrimonios. Y la palabra lo dice desde el libro de Génesis. Y los dos serán una sola carne. Y no habrá nada ni nadie que los separe. Ya los dos son una sola carne. Pero ahora, ¿qué hago con el esposo que es incrédulo? ¿Y qué hago con la esposa que es incrédula? Porque hay mujeres que son terribles también. Mujeres que maltratan, que ofenden, porque ellas trabajan y el esposo no le alcanza el dinero o tiene un trabajo sencillo. Puede ser un albañil, un carpintero, y ellas son tremendas doctoras, tremendas mujeres tituladas, máster. Ahí hubo desigual, no hubo consejo en ese matrimonio. Pero ahora que están casados, nadie los puede separar. Entonces, ¿qué hay que hacer? La palabra de Dios dice, si tú tienes un marido, dice, si la mujer tiene un marido que no es creyente, con el pecado que esté arrastrando, pero consciente en vivir con ella, esta mujer no lo abandone. Pero así no dice mi pastor, así no dice mi pastora. La Biblia dice que no lo abandones. Ahora, si esta mujer golpea, maltrata, ofende, ahora vamos al área legal, que ahora ya hay denuncias por maltrato psicológico y maltrato sexual. También hay maltrato sexual, pero es mi esposa, pero hay maltrato sexual y maltrato psicológico. Porque no hay amor, porque ese hombre se ha metido en la lujuria y quiere lo mismo que mira ya, hacer con su esposa. Lo que hacen los prostíbulos, hacer con su esposa. Eso dice, a ese tema va el siguiente versículo.
¿Qué dice? Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, dice, sujeto a servidumbre en caso semejante. O sea, esa frase, caso semejante, es un caso muy delicado. No sé cuál es tu caso, no te puedo opinar, no te puedo decir. No puedo decirte sí o no, ese es este caso en lo cual dice que el apóstol que te separe. Por eso se necesitan pastores que sepan predicar y conocer la palabra y sean espirituales. Lo más importante, temerosos de Dios. Que hagan un trabajo evangelístico con esa pareja, que la visite, que la aliente, que la ayude y que sean ellos un referente, un ejemplo. Por eso la conferencia que vamos a dar con los matrimonios es importante, porque ustedes pueden también allí conocer el testimonio de muchos, como también decir mi caso es este, tu caso particular. Hay algunos que se han enamorado con personas de otros países por vía internet y luego se unen contentos, se inicia muy bien, se lo lleva el hombre a la mujer a su país y allí desaparece de su familia. Y allí es una esclava. Y ahí no puede salir porque ni le ayuda con los documentos, ni le ayuda con la comida, ni le ayuda con los niños. Ella es la sirvienta de la casa y dice, ahora sí haces todo, yo me voy a trabajar, prohibido que salgas. Y está cautiva. Yo he recibido llamadas de mujeres así, que me han dicho, hermana, ¿en qué momento me casé? ¿En qué momento vine aquí? Yo quiero volver a Perú. Y estoy hablando acá escondida porque ni siquiera me deja hablar por teléfono. Y lloraba. Ustedes no saben cuánto dolor tenía, impotencia yo, de escuchar a una mujer que se había metido a closet para hablar por teléfono conmigo, para que su esposo no escuche, no vaya a ser que llegue y le vaya a agarrar a correazos. Esos son los casos. En ese caso, se aplicaría este texto bíblico, pero ¿en qué momento lo aplica? Porque ella está esclava de este hombre. No tiene libertad, no puede hablar con nadie, no puede. Le digo, hermana, llama a tu familia. Y me dice, mi familia no me escucha. Mi familia no me atiende. Intenta, dile, porque yo no puedo hacer nada. Pero no te conviene seguir allí. Llama a tu familia. Y al tiempo se volvió a comunicar conmigo. Ya, después le contaré la historia de lo que pasó. Pero miren, nosotros entendemos que en lo que es el desarrollo de la familia, de lo que es dentro de nosotros nos preocupamos la familia, pero nos olvidamos de el esposo y la esposa. Nos contentamos con que venga la hermanita a la casa de Dios a trabajar, a apoyar, a predicar, o de repente que venga a ayudarnos a limpiar, a cocinar. Pero ¿su esposo qué? ¿No te preocupa su esposo? Hermana, ¿y tu esposo? Ay, bien, gracias. ¿Te permite que vengas? Sí, no tengo problema. Pero ahí quedó. ¿Cuándo lo has visitado? ¿Cuándo lo has llamado? ¿Cuándo te has sentado con esa hermanita y le has dicho, hermanita, podemos visitarte? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu relación con él? Entonces, hay que preocuparse. Si son líderes de verdad, si aman al Señor. A veces hay casos que atiende la esposa del pastor, hay casos que atiende el pastor mismo. Entonces, los esposos como pastores, como líderes de una congregación, juntan ideas y sacan conclusiones y dicen, este caso es delicado. Este caso tenemos que atender, este caso solamente Dios lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que ayudar y orar y respaldar, pero no quedarnos callados. La palabra de Dios dice, pero si el incrédulo se separa, el que se separa no tiene que ser creyente. Yo creo que el que tiene que estar cansado de escuchar a una mujer y de ver a una mujer de Dios es el incrédulo, porque ya no dice, no soporto que ore, no soporto tanta bondad sobre mi vida, yo no te merezco, mejor me voy de aquí, estoy cansado de escucharte orar. Y bueno, yo lo hago con toda prudencia, porque también hay mujeres que también he atendido, como se han convertido, su cuarto es un altar, y no es en el sentido bueno, sino de malo, porque ponen la bandera de Israel, ponen peticiones por todos lados de su cuarto, de su pared, en todos lados, y al esposo no lo deja entrar cuando ella está orando, y cuando viene la visita, ella está ahí clamando, Señor, convierte esa visita a la familiar de mi esposo, santo Dios, hablando en lenguas, y el esposo dice, está loca, ¿qué le pasa? Para eso la mujer tiene que ser sabia, y después viene a la iglesia y dice, pastora, mi esposo es un diablo, no me deja orar en la iglesia. Pero vamos a ver qué cosa, vamos a escucharlo al esposo.
El esposo dice, esta mujer no deja de orar, no deja conversar todo el día con prédicas y gritos y alabanzas a todo volumen. Y yo por eso peleo, porque son mujeres que le falta sabiduría. Y el incrédulo dice, me separo porque ya no la soporto. Claro, porque a esa mujer le falta sabiduría. ¿Por qué? Porque no tiene buenos pastores. Un pastor, ¿quién es un pastor? Un pastor es un guía. Y después de que escuchara a su pastor, porque esa persona primero se le ha evangelizado, recordemos que los 5 ministerios, el ministerio de evangelista, el cual nos redarguye como pecadores. Pero si yo escucho todos los días a un evangelista, todos los días voy a pasar al altar a pedir perdón todos los días. Porque aunque ya te arrepentiste el primer día, el segundo día, el tercer día, sigues pasando porque el pastor sigue predicando para que el arrepentimiento de pecados. Pero los que ya se convirtieron ya deben entender. Por eso el pastor viene y enseña. Tú ya entregaste tu vida al Señor, ya no tienes por qué pasar. Porque tú eres un hijo de Dios, ya Dios limpió todos tus pecados. Pero el pastor está hablando de un pecado que no me acordé hace tiempo y tengo que pasar. Está bien, pasa esta vez. Pero cuando tú entiendas que Cristo murió por todos tus pecados, ya no tienes por qué hacer remisión nuevamente por este mismo pecado o por un pecado que no te acordaste. Porque se acuerda, Dios sí sabe cuáles son tus pecados, cuáles son. Cuando Dios te perdona todos tus pecados. Sea aquí que de aquí para adelante eres una nueva criatura. Entonces deja que el evangelista predique a los nuevos que llegan a la iglesia. Pero si el pastor, que es un evangelista, y todos los días le predica a los miembros, y todos los días quiere que los miembros pasen a arrepentirse, para no pasar la vergüenza, y no gana almas, y predica dentro de su templo, y no sale a predicar afuera las almas, ¿a quién le va a predicar? Porque su ministerio es evangelístico. Y entonces lo que tienen que hacer los convertidos es traer vidas nuevas para que su pastor, que es evangelista, les enseñe. Y después del evangelismo, ¿ahora qué pasa? No hay guía. Ahí entra el ministerio del pastor. El pastor es el que le dice, tú eres sano, tú eres salvado, voy a ir a tu casa, vamos a bendecir tu hogar, vamos a traer de repente palabra, vamos a hacer visitas como lo hacía Jesús. Él visitaba y dice que él iba por las casas, ganando a las almas. Así era el ministerio. Predicaba, hablaba con los hogares, hablaba con los matrimonios, con los niños, con los ancianos y enseñaba. Después de esto viene, cuando uno ya terminó de escuchar mucho a su pastor, porque hay algunos que muchos están sentados escuchando ahí a sus pastores y conocen ya todos los mensajes de sus pastores. Bueno, ¿hay algo diferente, pastor? Entonces el pastor tiene que capacitarse y decirle, Señor, yo siento que estoy predicando lo mismo siempre y quiero... Capacítame. El pastor tiene que capacitarse. Porque un pastor puede ser evangelista, puede ser pastor, puede ser maestro. Porque tiene que estudiar la Biblia y además tener estudios. Un pastor tiene que tener estudios, mayor conocimiento, profundizar la palabra. No es que tú le vas a hablar en hebreo y le vas a traer las palabras de exégesis a cada explicación, le voy a predicar homilética al pueblo. No, es utilizar las herramientas que se tienen para que el mensaje sea más claro y edificante y no solamente des leche espiritual a tus creyentes, sino también des un buen potaje, una buena comida que nutra, que fortalezca. Porque pasamos al siguiente nivel. Y los creyentes ya no son simples creyentes, ahora son discípulos. Y esos discípulos comienzan a ganar a otros más y a ser también líderes espirituales. Todo tiene un proceso. Así como el bebé en el vientre tiene que pasar sus 9 meses para poder nacer y ser un ser humano completo, pleno, sano, y pueda crecer y alimentarse y poder crecer, Entonces, de igual manera, el creyente comienza así. Muchos creyentes se les pone ya como líderes cuando no han pasado ni por la leche espiritual y no la conocen y no tienen experiencia. Por eso es importante que los que conocen la palabra y pasan a discípulos sean constantemente guiados por sus superiores. ¿Para qué? Para que los matrimonios que llegan a la iglesia, que llegan derrotados, desesperados, con ganas de matarse, con depresión, con traumas, con golpes, hasta con sustancias de droga en sus cuerpos, porque hasta en eso fueron abusados. Porque el esposo le dijo, toma tú también, toma tú conmigo, embriágate conmigo,
toma droga conmigo, participa conmigo en la fornicación, participa en esta pornografía, porque todo eso está envenenando los corazones, pero eso son cosas privadas que no se hablan, pero eso no se dice, no se predica, o mejor dicho, no se testifica, porque eso es algo privado, que solamente lo tiene que saber su pastor para guiarles y sanar sus corazones, y sean líderes y sean discípulos que puedan guiar a otros con toda sabiduría. Por eso el pastorado no lo ejerce cualquiera, ni tampoco tu caso lo puede recibir cualquiera. La palabra del Señor nos dice, en tales casos, porque ninguna mujer, ningún hombre está sujeto a tal servidumbre en semejante caso. ¿Cuál será ese caso que habrá visto? Por eso aquí dice que hay casos que en verdad sobrepasan los límites. Entonces se pueden divorciar. El apóstol Pablo está diciendo que hay semejante casos que en verdad no conviene que estén juntos. No está diciendo divórciense. Y está diciendo que el incrédulo sea quien se separe, porque la mujer que ama desea estar con su esposo. No es fácil para una mujer ver que su esposo incrédulo, adúltero, perverso, drogadicto y pornógrafo le diga, me voy de esta casa y te dejo. No es fácil para una mujer que ama. No es fácil para un hombre que sabe amar y que ha hecho todo lo posible para que esa mujer cambie y para que ese hombre cambie. No es fácil. Es allí donde esa mujer, que es espiritual, tiene que refugiarse en Dios y orar a Dios. Para que quiera Dios en algún momento permita que este hombre sea libre, esta mujer sea libre y vuelva. Pero la mujer no puede, ni el hombre puede estar lamentándose por un hombre que está poseído, porque ya eso es una posesión. Porque no conviene, dice, no le conviene a la mujer en semejante caso permanecer viviendo con este hombre en servidumbre, sino que a paz nos llamó el Señor. Ahora, que se fue el esposo incrédulo, ¿tú te puedes casar con otra persona? No. Yo he atendido casos de un varón que su esposa se llevó a sus hijos. El hombre ha llorado, ha suplicado, ha hecho lío, ha ido a los abogados. Y su supuesta pastora dice, ya varón, olvídate de esa mujer, está sufriendo por gusto, olvídate de esos hijos, ya esa mujer ya va a hacer lo que quiere con sus hijos, tú cásate de nuevo. Y el hombre se quedó sorprendido porque me dijo, pastora, esa mujer, claro, yo no soy su pastora de él, pero él fue a su pastora y le dijo, mi pastora me ha dicho esto, que me olvide de mujer. ¿Cómo me voy a olvidar de mujer? ¿Cómo me voy a olvidar de mi marido, de mi mujer y me voy a olvidar de mis hijos? Yo siendo el marido, yo siendo el papá de esos niños, yo amo a mis hijos. Digo, yo no te estoy diciendo que lo dejes. Pero mi pastora me ha dicho, yo tampoco te voy a decir que, mira, lo que tú has hecho y lo que ella ha hecho es lo que la Biblia dice, que la incrédula se ha separado. Y lamentablemente la ley la respalda a ella por ser la madre, para tener a los hijos a su lado. Tú cumple como esposo y ora, hermano, y fortalece tu fe. Y cada vez que vayas, instruye a esos niños con la palabra de Dios. Porque en todo caso, tus hijos serían inmundos, dice la palabra. Pero por causa del creyente, los hijos son santos. Dios puede obrar. ¿Y si esa mujer se casa con otro? Y se te divorcia, como una hermana en un caso. Me dice, hermana, yo no me enteré que mi esposo me había divorciado. Había hecho papeles falsos y firmas falsas y había pagado. Y yo cuando voy a renovar mi documento de identidad salgo con una D bien grande de divorciada. Y yo no me he divorciado. Y ha llorado a mares. ¿En qué momento este hombre se separó de mí? Y es bien terrible. Porque hay tanta corrupción, tanta maldad. Eso es lo que pasa. Y ahora cuando ella va a su iglesia, dice, ¿tú eres divorciada? Estás marcada. Una hermana me dijo, hermana, si hubiera un lugar donde pudiéramos ir los divorciados, porque donde vamos, a todos nos desprecian. Todos somos cristianos de segunda clase. Le digo, eso no es así. El apóstol Pablo dice que hay que tener misericordia de esa mujer que ha sido abandonada por un hombre incrédulo y hay que cubrirla de paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Porque esas mujeres que han sido abandonadas, esos hombres que han sido abandonados, hay que darle cobertura. ¿Y qué mejor lugar que la iglesia de Cristo? No hablo de una denominación, hablo de la iglesia de Cristo, la que ha sido redimida, perdonada, restaurada, ayudada. Qué triste es que esta palabra no la tengan clara muchos pastores. Y que primero es su denominación. Y que primero es lo que dice su líder, pero no les interesa su líder espiritual. Yo he tenido que, a mí por un caso o por dos, ustedes recogen divorciados, perdidos,
¿Y a quién tenemos que recoger? No son aquellos que están heridos, no son aquellos que han sido golpeados por el mundo, por el diablo, que ahora los ven bien vestidos, arreglados y restaurados, y ahora dicen, ese es un borracho, ese fue tal, eso fue tal, o esa fue tal. ¿Y a ti qué? Porque lo que pasa es que tienes celo de que lo que no pudieron ellos hacer en restaurar este hogar, esta familia, nosotros lo hicimos. No porque nosotros lo hayamos querido hacer, sino porque el Espíritu Santo, a través de su palabra, llegó al corazón de ellos y ellos se levantaron de su pobredumbre espiritual, de ese golpe, de ese desprecio que se sentían ellos. Soy divorciado, soy divorciada, no sirvo para nada, ¿no? Le digo, tú sirves, tú eres hija de Dios, porque ¿qué culpa tienes tú que el impío te haya dejado? En semejante caso, ¿qué culpa tienes tú cuando tú obedeces la palabra y dices, a paz te llamó el Señor? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros como pastores y como iglesia leemos claramente. ¿O no entienden ustedes qué cosa significa a paz nos llamó el Señor? Yo no entiendo. ¿Sabes cuándo lo vas a entender? Cuando tu esposa, tu esposo te traicione. ¿Quieres eso? No, yo no quiero. Entonces, sé misericordioso, sé compasivo y ten el corazón de Dios. Sé como Cristo. Al Señor le trajeron a una mujer adúltera. Y Cristo le dijo que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y el Señor tenía una piedra de la mano de repente. Le habrán dicho, Señor, toma la piedra, arrójala tú primero, porque así dice Moisés. Y dice que de repente con eso se puso a escribir en el piso. ¿Y a qué hora lanza la piedra? El Señor dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y según estudios, dice que los que lanzaban la primera piedra son los que lo habían visto. Y eran los testigos fieles de ese pecado. Y los que lanzaban la primera piedra eran aquellos que certificaban que esa mujer era adúltera. Por eso que ninguno se atrevió, porque ninguno lo había visto ni certificado, sino que se estaban, dice, tentándolo al Señor, llevaron a una mujer, dice, encontrada en adulterio. ¿Y dónde está el adúltero? Porque tenía que pedrearse a los dos. De repente era familiar de alguno de ellos. Pero ellos querían tentar al Señor. Y el Señor, sabiendo que ella había sido adúltera, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo, iglesia? ¿Lo has leído o no lo has leído? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Vete, ¿y qué más? No peques más. ¿Y qué somos nosotros? Cristianos. ¿Y qué hacen los cristianos? Lo mismo que Cristo. Y si no hacemos lo mismo que Cristo, ¿qué somos? Anticristos. Somos hijos del diablo si no somos hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que nosotros somos cristianos, pero más que cristianos, somos la amada de Cristo, la iglesia, la cual ha sido encargada y encomendada de llevar esta palabra, tal y como está escrita, sin dejar de cumplirla y sin dejar de practicar en amor cada palabra y en gratitud a Dios por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Esto es terrible, hermanos. Cuando se llega a manos de pastores que no tienen temor de Dios y que su único deseo es llenarse el bolsillo de plata o de fama, porque eso es lo que desean los pastores de estos tiempos. Pero qué bueno, hermanos, que tú y yo leemos la palabra y vamos a hacer el cambio, vamos a hacer la diferencia, porque con la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, podemos entender y podemos ir a recoger a aquellos que han sido golpeados, lastimados, despreciados, heridos, hasta etiquetados. ¿Cuántas mujeres he atendido con lágrimas, con dolor? Y les han dicho, tú eres divorciada, tú no tomas la cena, vete de acá. Tú no puedes tomar. Agarraron una escoba, tú no puedes agarrar una escoba porque tú eres divorciada. Pero tú entendiste el caso, ¿por qué fue que le llegó a ese nivel? No, no me interesa, allá tú con tu pecado. Incluso una hermana me dijo, que le fue y le dijo, pastor, quiero contarle mi caso. Y el pastor le dijo, a ver, hermanita, cuéntame tu caso, aquí estoy para servirte. Pastor, yo soy divorciada. Y esto y lo otro. Y el pastor le dijo, espérate, ya no me cuentes más. Si yo hubiera sabido que tú eras divorciada, yo no te atiendo. Así le dijo. Y eso me contó la hermana llorando. No es de mi congregación. Así hay muchos heridos. Y ahora estoy pastoreándole, guiándole, hermana. Esa mujer se ha levantado. Es una mujer fortalecida en el Señor.
afirmada en el Señor, guardándose para el Señor, guiada por el Señor, está educando a sus hijos y está saliendo adelante. Hermano, y lo único que a veces nos duele es no poder llegar a lugares donde están esas personas, pero están agradecidos. ¿Por qué los pastores no enseñan como dice la palabra? Porque ya no hay el Espíritu de Cristo en sus vidas, porque ya no hay amor. Los buenos pastores son escasos, pero los hay. Sí hay buenos pastores. Y sí hay buenos creyentes como tú. Y sí hay buenos líderes como tú. Y hoy te ha puesto aquí el Señor para que tú aprendas. Aprendas a ser como Cristo, no como la hermana Liliana, sino como Cristo. El apóstol Pablo es un referente del carácter de Cristo. El hermano y la hermana no está sujeto a servidumbres dado el semejante caso, sino más bien a paz lo ha llamado el Señor. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si te separas de ese hombre que es borracho, perdido, lisuriento, de repente drogadicto? ¿Qué sabes tú? Que si tú buscas a Dios, si tú recibes el trato, tú recibes el consejo de un buen pastor, de un buen líder, de una buena líder, ¿qué sabes tú si tu esposo comienza a tener una noche, una revelación, un sueño, un trato de Dios? O un día se despierta y dice, Dios me ha hablado. ¿Qué es eso que estoy escuchando? Y comienza a escuchar trompetas. O tiene él una voz que lo llama por su nombre y le dice, arrepiéntete. Soy yo, Jehová tu Dios. Y se postra delante de Dios y dice, perdóname, ahora te creo, mujer. Y se arrepiente. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo va a obrar Dios? Yo no lo sé. Por eso aquí deja la incógnita de fe para el que tiene fe. ¿Qué sabes tú? Si harás salvo a tu marido, con tu presencia, con tu oración, con tu constancia. Yo he visto mujeres con esposos inconversos traer a esos hombres, a esas mujeres que son inconversos a los pies del Señor por su buen testimonio. Hablamos que estas mujeres, estos hombres, en especial las mujeres que son las que sufren de esto mayormente, cada día comienzan a ser como la mujer de Proverbios 31, leíamos la semana pasada. Que su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Le da a ella bienes y no males. El hombre se siente confiado en ella y en ella está seguro. Extiende su mano al misericordioso. Se levanta de noche, atiende a sus criadas, vela por sus bienes, compra, dice, su heredad. Trae su pan de lejos porque es como nave de mercader. No es una mujer ociosa, no es una mujer renegona, no es una mujer iracunda, no es una mujer que habla mal de su esposo, no es una mujer que está ahí constantemente metida en los chismes, en las vanidades, en la soberbia, que se pinta las uñas, que se pinta el cabello, que se aprieta la ropa para que todos los hombres la vean. Más bien dice, tiene el esposo vergüenza de esa mujer y que se dice cristiana. Todos hablan de la mujer del hermano tal. ¡Qué vergüenza! Entonces no es una mujer digna. Entonces la mujer de Proverbios es una mujer respetuosa. Que todos conocen a su esposo porque ella es una mujer digna. Una mujer de honra. Una mujer que Dios le habla. Como la madre de Sansón. Como le habló a Ana. Conocemos a Elcana por causa de Ana. ¿Quién fue Ana? Señor, no tengo hijos, dame un hijo. Y vemos a ese profeta que nace de ellas, Samuel, que nació de Ana. No conoceríamos de Elcana si no fuera porque Ana oró, porque era una mujer de Dios. Van a conocer a tu marido por tu vida espiritual, mujer. ¿Se ha perdido el amor en el hogar? Busca el perfecto amor que no falla, el perfecto amor de Cristo. Cristo, cuando llena el corazón de una mujer, aunque el hombre sea un impío, borracho, lisuriento, malagradecido, desobediente a sus padres y que sea iracundo y que maltrate a los hijos, esa mujer tiene, como dice ahí, se ciñe de poder, dice la mujer de Proverbios. Es una mujer que se ciñe de fuerza sus lomos. Sabe quién es ella, tiene identidad. Y pone un alto allí. Estás molesto, después hablamos. ¿Se dan cuenta? Es como esa mujer que a pesar que tenía un esposo borracho,
Viene David a quererlo destruir y ella sale defendiendo. Disculpa, hasta mi esposo es un hombre terco, tal como su nombre lo dice. Disculpa, tu sierva no escuchó. Ella salió a defender a su esposo, que era un incrédulo, perverso, egoísta, malvado. Y ofendió a Dios y ofendió al rey. Yo vengo a hablar por mi casa. Disculpa a mi esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ser mujeres de Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si harás algo a tu marido? Entonces, que me golpee, no estoy hablando de que te golpee, que te maltrate, que te insulte, que te invite a tomar, a irte a las fiestas patronales. No, estoy hablando de que tú permanezcas firme en tu fe, con gracia, con palabras sazonadas, con sal, con palabras llenas de fe. Mi amor, yo te acompaño, te ayudo, todo lo que tú deseas, pero déjame orar. Cumplo con mi deber, con mi conyugal, cumplo con mi deber de casa, cumplo con mi deber de esposa, de madre, cumplo con todo, pero ahora déjame tener un tiempo con Dios. Hablábamos de Susana Wesley, que a pesar de tener allí a sus 10 hijos, criando los 10 hijos alrededor de ella, todos, cada uno de ellos, ella agarraba su manto y se tapaba la cabeza su mandil. Y cuando sus hijos veían a su mamá tapada su mandil, decía, mi mamá está orando. Shh, no molesten. Y mamá se paraba ahí 1 hora, ahí a orar. Mujeres que inspiran a los hijos, aunque el esposo no está en casa. Hay mujeres que no tienen esposos, que son borrachos, ni lusurientos, ni ningún tipo de mal, pero no están en casa todo el día. Son mujeres que tienen que criar a los hijos solas, alentarlos solos, llevarlo al hospital, traerlo del hospital, cargar al hijo enfermo, llevarlo para acá, llevar la comida al otro, y atender a uno y otro, y uno y otro, porque están solas. Y a veces el diablo le susurra al oído y le dice, ¿para qué te casaste? Para estar sola, solamente tener hijos. Este hombre te deja hijos y se va a trabajar todo el día, de 8 a 8. Y eso, que a veces llega a las 12 los fines de semana. Y eso, que llega al día siguiente. Pero esta mujer paciente. No. Son diferentes casos. Son diferentes casos que tengo ahora que me fluyen varios. Pero a esas mujeres y esos hombres que tienen esposas que son incrédulas, dice, ¿qué sabes tú si los harás salvo? Si es que aplicas la palabra de Dios. ¿Qué sabes tú si harás salvo a tu marido, siendo tú una verdadera creyente y un verdadero creyente? ¿Se dan cuenta? Qué gran diferencia a lo que se escucha por ahí predicar, o lo que se escucha aconsejar por disque pastores. Cuidado, hermanos. Ninguno se quiera casar con su pareja porque te dice el pastor que te tienes que casar. Si no, no te bautizas. Y pierdes tu salvación. Y te irás al infierno. Ahí a quemarte con el diablo por estar con ese hombre impío. Cuidado. Que sea el impío que se vaya. Porque no soporta tener una mujer de Dios que tiene bien puesta la falda. Y ese hombre tiene bien puestos los pantalones, sin levantarle la mano, sin insultar, sin maltratar, sino que más bien con su conducta casta y respetuosa ganará a su esposo. Y su conducta respetuosa y de valía hacia su mujer pueda ganar a su mujer. Termino. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si hará salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno yo, dice el apóstol Pablo. Esto yo ordeno en todas las iglesias. Es decir, esto es doctrina. Aquellos que dicen, cuidado con la doctrina, hermana, cuidado con la doctrina. Esto también dice el apóstol Pablo. Esto yo enseño en todas las iglesias. Y eso quiere decir, es doctrina bíblica. Que esto se tiene que hacer. Todo con medida, todo con equilibrio, todo con supervisión. Es de una persona espiritual. No le cuentes tu problema a cualquiera que está comenzando. Yo había abierto un anexito y ya es un pastor. No es así, no es así. ¿Quién es su superior? No tengo superior. Busca quién es superior de ese anexito que se ha abierto. No, yo tengo un superior. Quiero hablar con su superior. Entonces, si el superior tiene la capacidad, entonces me doy cuenta que tú estás siendo bien discipulado. Que tú tienes un respaldo espiritual. Quiero contarte mi problema. Y si no puedes tú, llévame a tu superior. Pero recibe tú la experiencia. Y siéntate al lado de tu pastor y escucha lo que tu pastor le va a aconsejar, porque eso es bueno. Cuando yo me convertí, Dios hizo algo así. Yo era diaconisa. Y como diaconisa, todos venían a preguntarme, hermana, ¿qué puedo hacer? Vidas nuevas. Y yo decía,
yo no sé qué hacer, ven. Y el pastor me decía, siéntate acá, hija, acompáñame. Y yo comenzaba a escuchar cómo mi pastor aconsejaba a una mujer casada, a una pareja casada, porque así se gana experiencia. Porque no somos eternos. Tenemos que dejar herencia, porque eso es lo justo. Tenemos que entrenar a la gente que está con nosotros, porque no podemos, hermanos, no podemos atender a todo el mundo. Imagínate que lleguen 20 parejas el día de hoy a tu iglesia. ¿Cómo lo vas a atender a todas? Con la palabra y por orden y con dominio propio, con humildad y con la llenura del Espíritu Santo. Hay que reunir todas esas características, porque para eso somos llamados, porque tenemos la capacidad, tenemos un bagaje tan amplio que podemos hacerlo. Pero los que tienen su capacidad es pequeña, explotan, no soportan. A la primera consejería hay una mujer que dice, no puedo estar con mi esposo, hasta puede caer con esa mujer, porque no tienen capacidad. Cualquiera no es pastor, cualquiera no es líder espiritual. Por eso, cuando un matrimonio está bien unido, son un buen ejemplo para la congregación, para poderles aconsejar. Sea la esposa del pastor, o sea el mismo pastor con el varón. Y si el pastor la hermana desea conversar con el pastor, claro, puede conversar para aconsejar los matrimonios. La palabra del Señor dice, me buscarán y me hallarán. No dice que busques al pastor, primero busca a Dios. Me buscarán y me hallarán y me encontrarán. ¿Por qué? Porque me buscarán con todo vuestro corazón. Señor, ayúdanos a aconsejar a los matrimonios. Ayúdanos a ser de bendición. Señor, que nunca le falte a ninguno de tus siervos la provisión. Porque a veces los buenos pastores muchas veces son criticados, son despreciados. Los mismos líderes tienen envidia unos de otros porque se expone su falta de sabiduría. Pero, Señor, nosotros tenemos compromiso contigo de servirte. En la congregación que estén, en el lugar que estén, Señor, capacita a sus pastores. Te ruego, Señor, para que no se destruyan los hogares, no se destruyan los niños, no queden esas mujeres heridas, maltratadas, abandonadas, no sufran esos varones que se quedan sin sus hijos. Señor, porque a veces se acaba el amor, porque no hay amor, no hay atención, de lo cual vamos a estar hablando estos días. Padre, dirígenos, usa mi vida, porque sé que tú amas a todas estas parejas, a todas estas familias. Espíritu Santo, en tus manos, sana las heridas, consuela los corazones, sana a los enfermos y te dedicamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.